El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que extiende las sanciones contra Rusia por un año más. Los residentes informan de explosiones en Feodosia, Crimea temporalmente ocupada. Dmitry Medvedev escribe sobre el fin de Ucrania. Hubo palabras sobre Polonia. The Times revela, las fuerzas especiales ucranianas intentaron recuperar la planta de energía nuclear de Zaporilla. Una empresa de Londres envió productos electrónicos por valor de 1,2 mil millones de dólares a Rusia desde el comienzo de la guerra. Volodymyr Zelensky, no hay alternativa a la desocupación de Crimea. Rusia no logró destruir el sistema energético de Ucrania. Zelensky, Polonia ha cumplido sus declaraciones sobre tanques. Ahora es el momento de los transportes blindados de personal. Ucrania último minuto. Bienvenidos a Noticias de Último Minuto. Y en Facebook como Ucrania último minuto. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que extiende las sanciones contra Rusia por un año más. Joe Biden firmó una orden ejecutiva que extiende las sanciones contra Rusia impuestas en abril de 2021 por acciones extranjeras perjudiciales del gobierno ruso por un año más y se extendió en marzo de 2022 después de que Moscú invadiera Ucrania. Según el servicio de prensa de la Casa Blanca, según la ley estadounidense, las sanciones expiran a menos que, dentro de los 90 días anteriores al aniversario de su anuncio, el presidente publique un aviso de que las restricciones impuestas entrarán en vigencia después de un año. Dado que el gobierno ruso no ha detenido las actividades extranjeras maliciosas que siguen representando una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos decidió extender las sanciones contra Rusia por otro año. Los residentes informan de explosiones en Feodosia, Crimea temporalmente ocupada. Explosiones escuchadas en la ocupada Feodosia de Crimea. Los invasores afirman que derribaron un misil lanzado desde Ucrania. Los residentes en grupos de chat informan haber escuchado al menos 2 explosiones y dicen que las explosiones fueron lo suficientemente fuertes como para sacudir edificios y romper ventanas. Los sistemas de defensa aérea se activaron en el área de Feodosia, confirmó el asesor del jefe de Crimea designado por el Kremlin, Oleg Ryukov. El representante del Kremlin en Crimea, Sergei Aksionov, afirmó que un misil lanzado desde Ucrania fue derribado sobre Feodosia. Dmitry Medvedev escribe sobre el fin de Ucrania. Hubo palabras sobre Polonia. Dmitry Medvedev una vez más publicó una entrada absurda en las redes sociales. El expresidente ruso, que difunde propaganda del Kremlin desde el comienzo de la guerra en Ucrania, afirmó esta vez que Ucrania no es necesaria para nadie. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, se ha convertido en uno de los principales difusores de propaganda y desinformación. En apenas un año, advirtió contra el holocausto nuclear del mundo, amenazó con revoluciones en los países europeos y anunció la partición de Ucrania, en la que supuestamente Polonia tomaría parte activa. A pesar del desmentido de estas absurdas afirmaciones por parte de las autoridades polacas, el tema de la supuesta desintegración de Ucrania volvió en la última entrada del expresidente y primer ministro de Rusia. En un mensaje en VK llamado "¿Por qué Ucrania desaparecerá?", se respondió a sí mismo y dijo que nadie la necesita. Según Medvedev, los países de Europa están inundados por mendigos insolentes de Ucrania, lo que se supone que funciona en detrimento de las economías occidentales. El propagandista afirma que la migración masiva no es causada por la agresión armada de Rusia, sino por apoyar al régimen nazi a instancias de un mentor estadounidense.
Incluso los polacos arrogantes no perciben a Ucrania como un país normal, escribió Medvedev, nuevamente sin proporcionar ninguna evidencia para respaldar su tesis. The Times revela, las fuerzas especiales ucranianas intentaron recuperar la planta de energía nuclear de Zaporilla. Casi 600 soldados ucranianos de élite participaron en un intento de recuperar la planta de energía nuclear de Zaporilla de manos de los rusos el 19 de octubre del año pasado, reveló el sábado el periódico británico The Times, describiendo los detalles de la acción, que Kiev nunca admitió oficialmente. Las fuerzas ucranianas, compuestas por miembros de unidades de inteligencia militar seleccionadas, el batallón Saman, el regimiento Kraken y la legión extranjera ucraniana, desplegadas en las cubiertas de más de 30 pequeñas lanchas patrulleras, zarparon de la orilla norte del Dnieper por la noche para asaltar el río, entonces ubicado al otro lado del río Central Eléctrica bajo control ruso durante medio año. Detalles de la acción. La idea era que sería una batalla solo de infantería. No podían usar la artillería contra nosotros porque es una central nuclear, cuenta uno de los militares ucranianos implicados en la operación. Pero aunque incluso los más jóvenes de sus camaradas de armas ya estaban curtidos en la batalla, ninguno de ellos esperaba la resistencia que enfrentarían. Los rusos construyeron una defensa muy densa, minaron todo. Cuando nos acercábamos, incluso sacaron tanques y artillería y comenzaron a dispararnos justo al lado del agua. Cuando las lanchas a motor de las fuerzas especiales cruzaron el tramo del río de 4 kilómetros de ancho, los ucranianos, utilizando los sistemas de misiles de precisión HIMARS suministrados por Estados Unidos, atacaron las posiciones rusas en la orilla del río. Esta es nuestra artillería y HIMARS en acción. Aquí, los rusos, nos están disparando en el agua, en el Dnieper, dijo el oficial a The Times, mostrando las imágenes del ataque y explicando cómo la tripulación de su barco había estado examinando las defensas rusas en la costa en busca de puntos débiles. Una fuente militar de Estados Unidos, a la que se le preguntó si Estados Unidos proporcionó objetivos para HIMARS antes de la operación, confirmó que se había proporcionado inteligencia con urgencia a las fuerzas especiales ucranianas, aunque se negó a proporcionar detalles específicos. Compartimos información con ellos, pero ellos son los responsables de la selección, priorización y decisiones finales para atacar, dijo la fuente. Cuando los barcos ucranianos se acercaron a la orilla sur del Dnieper, los cañones rusos abrieron fuego, lo que obligó a los soldados a cambiar de dirección. Teníamos barcos, muchos barcos. Hemos atacado repetidamente sus posiciones, desde nuestra costa hasta su costa. Todavía nos estaban disparando. Fue un bombardeo realmente fuerte, dice el participante de la acción. Una empresa de Londres envió productos electrónicos por valor de 1,2 mil millones de dólares a Rusia desde el comienzo de la guerra. Registrada en una casa adosada en un suburbio del norte de Londres, la compañía aparentemente ha enviado productos electrónicos por valor de unos 1.200 millones de dólares a Rusia desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, de los cuales equipos por valor de casi 1.000 millones de dólares son bienes sancionados, reveló el Financial Times el sábado. Según FT, Mikines Corporation LLP, una empresa con sede en el distrito londinense de Enfield, figura en los registros aduaneros rusos como reemitente de paquetes, que incluían, entre otros, semiconductores, servidores, portátiles, componentes informáticos, equipos de redes de telecomunicaciones y electrónica de consumo. Los registros enumeran las marcas Huawei, H3C, Intel, AMD, Apple y Samsung. Según estos documentos, las mercancías por un valor de 982 millones de dólares estadounidenses, que supuestamente serían enviadas por Mikines, están sujetas a restricciones de exportación por parte de empresas o particulares británicos a Rusia. Vender estos productos a Rusia sin el permiso de las autoridades británicas podría constituir una infracción de las sanciones, incluso si los productos enviados por Mikines acabaran en Rusia a través de otros países, principalmente a través de China.
Los hallazgos arrojan dudas sobre la efectividad de los intentos de Rusia para reforzar la capacidad de Rusia para obtener tecnologías críticas utilizadas por su complejo industrial militar, ya que si bien gran parte de las exportaciones de Mykines eran bienes de consumo, también había muchos microchips de alta gama, equipos de telecomunicaciones y servidores que pueden soportar la infraestructura rusa. Agrega que esto también plantea dudas sobre el uso de aquellas jurisdicciones del Reino Unido que tienen regulaciones laxas sobre transparencia. Las cuentas de Mykines de años anteriores muestran que en ese momento distribuía sus ganancias directamente a dos entidades en las Islas Vírgenes Británicas cuya estructura de propiedad se desconoce. Volodymyr Zelensky: no hay alternativa a la desocupación de Crimea. Recuperar Crimea ucraniana de manos de los invasores rusos es inevitable, anuncia el presidente Volodymyr Zelensky. En la tierra de Crimea, bajo la tricolor rusa, reinan la maldad, la humillación, la represión, el asesinato y la guerra, pero donde comenzó el camino del mal, es allí donde veremos nuestra victoria, de la que estoy convencido. La victoria sobre este mal, la desocupación de Crimea, no tiene alternativa, ni para Ucrania ni para el mundo entero. Zelensky recordó que el intento de Rusia de esclavizar a Ucrania y otras naciones de la Europa civilizada comenzó precisamente con la ocupación de Crimea, la opresión de la libertad de Ucrania y de los tártaros de Crimea, así como de los musulmanes de Crimea. Destacó que la liberación de la península de Crimea es necesaria para asegurar un orden mundial basado en las convenciones y la Carta de la ONU, y no en los hábitos criminales de asesinos, violadores y ladrones que Rusia está tratando de difundir. Al mismo tiempo, el presidente pidió a todos los países que respeten la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Rusia no logró destruir el sistema energético de Ucrania. Es probable que fracase una campaña rusa para socavar severamente el sistema energético unificado de Ucrania durante el invierno de 2022-23, dijo el sábado el Ministerio de Defensa británico. Como se informó en la actualización diaria de inteligencia, Rusia ha estado realizando ataques con armas de largo alcance desde octubre de 2022, pero los ataques a gran escala se han vuelto raros desde principios de marzo de 2023. Los ataques a menor escala, que utilizan menos de 25 rondas de municiones, continúan, pero es probable que tengan un impacto mucho menor en el sistema energético. Agregó que las empresas de la red eléctrica de Ucrania continúan adquiriendo transformadores de reemplazo y otros componentes críticos, pero el transporte y la instalación de estos componentes plantean un desafío logístico importante, especialmente para los transformadores de alto voltaje que pesan al menos 100 toneladas. Es probable que la situación energética de Ucrania mejore con la llegada de un clima más cálido. La planificación y los preparativos para el próximo invierno probablemente ya hayan comenzado, evaluó el Ministerio de Defensa británico. Zelensky: Polonia ha cumplido sus declaraciones sobre tanques. Ahora es el momento de los transportes blindados de personal. Polonia ha hecho todo lo que declaró con respecto a los tanques. Ahora es el momento de los vehículos blindados de transporte de personal, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En su discurso vespertino, el político resumió los nuevos arreglos con la parte polaca en materia de armamento y reconstrucción de Ucrania. Es bueno terminar la semana pasada con buenos resultados para nuestro país, en términos de armas, apoyo internacional, aumentar nuestros lazos con el mundo, nuestro camino hacia la OTAN, dijo Zelensky en un video publicado por la noche. Como agregó, Polonia ha hecho todo lo que declaró sobre los tanques, están en Ucrania, incluidos los Leopardos. Hay nuevos acuerdos sobre vehículos de combate de infantería, más de 100 máquinas. En cuanto a los vehículos blindados de transporte de personal Rosomak, máquinas 200, ahora 100 y 100 después. Además, morteros autopropulsados, cohetes adicionales, MiG, dijo Zelensky.
El líder ucraniano también llamó la atención sobre acuerdos importantes en el campo de la economía con respecto a la reconstrucción de Ucrania, incluida la región de Kharkov. Zelensky señaló que las primeras damas, Agata Kornauser-Duda y Olena Zelenska, también llevan a cabo varios proyectos humanitarios y médicos. Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis. Y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.